Cuarto problema nos dice, un prisma tiene como base un hexágono regular con el lado A. Nos piden en primera instancia indicar la ecuación para el volumen V de este prisma. ¿Ok? Nos están pidiendo entonces cuál es el volumen de este prisma, es decir, V, ¿a qué será igual? Obviamente en función de la arista básica A, o sea, la arista de la base, que es el lado del hexágono regular que nos dicen, y obviamente también en función de H, que es la altura del prisma, ¿no? En principio sabemos que el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Entonces H aquí termina siendo una variable que ya lo usamos, y el único inconveniente es determinar cómo calcular AB, o A sub B, perdón, ¿no? El área de la base. Esto es lo que tenemos que intentar demostrar aquí en este problema. ¿Cómo calcularlo? Obviamente en función de A, ¿no? ¿Qué operaciones hay que hacerle a para obtener el área de la base y luego definitivamente ya el volumen? Entonces partamos aquí y nos vamos a enfocar obviamente en el hexágono. Recordemos que si nos dicen regular, significa no solamente que todos sus lados son congruentes. Ojo, eso no es un polígono regular, ¿ya? Recordemos, por ejemplo, un cuadrilátero que todos sus lados miden igual es el rombo, y el rombo no es regular. Quien es regular es el cuadrado. Entonces, para que sea un polígono regular, no solamente tiene que ser equilátero, sino también equiángulo. Es decir, todos estos ángulos interiores que se han formado aquí, pues también tienen que tener la misma medida. ¿Ok? Ese es un dato importante, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede en un hexágono regular como el que he intentado dibujar aquí? Pues resulta que al trazar algunas diagonales, no todas, ojo, algunas diagonales, lo que vamos a encontrar, y ahora vamos a determinarlo, cuáles serían las medidas que nos van a ayudar, es que podemos dividir, ¿no?, a la región interior en estos 6 triángulos. ¿Y qué características tienen estos triángulos? Pues como es regular, todo polígono regular puede inscribirse en una circunferencia, y esto hace que estos vértices que encontramos aquí pertenezcan a una misma circunferencia al trazar desde este centro de acá, ¿no? Entonces estos segmentos que se han formado aquí funcionarían a especie de radios, es decir, todos estos lados de acá miden iguales. Este mide igual que este, y mide igual que este, y mide igual que este, y mide igual que este. Son miden igual. Pero no solamente eso, sino que también, fíjate, todo esto es una vuelta entera de un ángulo, es decir, todo esto mide 360 grados. Y si tú lo divides en 6 partes, porque son 6 ángulos, pues cada uno de estos ángulos medirá, como te has dado cuenta, 60 grados, ¿no? Y es un triángulo, cada uno de estos es un triángulo donde uno de sus ángulos es 60 grados y tiene 2 lados iguales. Con eso nos basta para determinar que esto no es un isósceles cualquiera, ¿ok? Esto es un triángulo equilátero, ¿ok? No olvides, si este es 60, entre estos dos ángulos habrían 120 grados. Y como se le oponen lados que son congruentes, obviamente que los ángulos tendrían que también ser congruentes. Por eso es que esos 120 grados serían 60 grados en cada uno. Entonces, de esta manera te demuestro que estos triángulos que se han formado aquí no solo son isósceles, son equiláteros, como te das cuenta. Terminarían siendo equiláteros. Entonces tenemos 6 triángulos equiláteros. Como tenemos 6 triángulos equiláteros, no va a ser necesario que trabajemos pues en todo. Recuerda que lo que quiero es el área de la base, cómo calcular el área de la base. Y aquí es donde ya voy a intervenir con mi variable A, que va a ser el lado de este hexágono. ¿Ok? Entonces aquí hay varias maneras de poder demostrarlo. Lo vamos a hacer partiendo desde el
el desconocimiento de triángulos rectángulos notables. No vamos a utilizar medidas notables, vamos a demostrar por qué mediría. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy práctico. Como son 6 regiones triangulares iguales, lo que vamos a hacer es calcular una de ellas y multiplicarlo por 6. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver cómo lo haríamos. Y luego, ya determinar una ecuación que de repente nos sirva directamente cuando conozcamos ya nuestra arista básica para calcular directamente esa área de la base. ¿Es posible? Claro que sí. Pero ojo, solo si es que nuestro polígono de la base es un polígono regular, como en este caso. ¿Ya? Entonces, si esto es A, pues vamos a hacer un trazo, porque recuerda que si esto es un triángulo, el área de la región triangular pues la calculamos como área de la base, medida de la base por altura entre 2, ¿verdad? Base por altura entre 2, nuestra área del triángulo clásica que siempre usamos. Pero lo que nos falta es justo esa altura. Entonces acá voy a trazar una altura, ¿ok? Recordando algunas propiedades que se van a cumplir aquí, ¿ok? Primero, que la altura acá va a caer de forma perpendicular. Y como es isósceles, pues esto se ha dividido en 2 segmentos iguales, ¿ok? Así de simple. Entonces, como todo esto mide A, obviamente cada uno de ellos medirá A sobre 2 o A medios, ¿no? Cada uno de ellos. Bien, entonces lo que quiero es calcular esta altura de acá, esta altura del triángulo, ¿ok? Que ya luego va a recibir un nombre para esta altura del triángulo tiene un nombre específico para el hexágono, en este caso, ¿ya? ¿Y cómo lo puedo calcular? Obviamente con Pitágoras, pero me falta al menos un dato más. No olvides que el triángulo es equilátero. Entonces, si esto mide A, esto también mide A y este obviamente medirá A. Entonces, fíjate que se ha formado un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide A, donde uno de los catetos mide A medios y donde me piden esta altura que llamaré momentáneamente H, ¿ok? No lo confundas con esto. Entonces, calculemos. Recordemos que por Pitágoras tendríamos que A al cuadrado es igual a A medios elevado al cuadrado sumado con H elevado al cuadrado. A mí lo que me interesa es H, recuerda. Ya, entonces acá voy a tener al cuadrado. Aquí lo que va a pasar es que esto va a ser al cuadrado sobre 4 más H al cuadrado. Despejamos H cuadrado y tendrías esto. Vamos a restar A cuadrado menos A al cuadrado sobre 4. Y recuerda que acá es 4 cuartos, ¿no? Este es un A cuadrado. Entonces, para homogeneizar rápidamente, esto es 4 cuartos menos 1 cuarto son 3 cuartos. Es decir, 3 cuartos de A al cuadrado. Sin embargo, como a mí me están dando H al cuadrado y yo lo que quiero es H, ¿ok? Yo lo que quiero es H, pues vamos a sacar raíz cuadrada en ambos casos. Ojo con esto, lo que estoy haciendo aquí, algebraicamente te limitaría bastante a tu ecuación, ¿ya? Ya que las variables están elevadas al cuadrado, aquí hay que aplicar otras cosas, pero como son longitudes y esto permite que trabajemos solo con valores positivos, ¿ok? Solo con las raíces positivas de una ecuación cuadrática, entonces ahí no habría ningún inconveniente en sacarle la raíz cuadrada a estos términos, a este término que aparece aquí, ¿ok? Quiero que se entienda bien esto. ¿Ya? En una ecuación no necesariamente este es el camino adecuado. Vamos a sacarle y considerar obviamente el valor positivo de aquel que me dé a cuadrado. Bueno, ¿y qué va a pasar aquí? Pues obviamente ya dando esa pauta, aquellos que son cuadrados, pues le puedo sacar la raíz cuadrada. Y A cuadrado tiene raíz cuadrada, entonces vamos a considerarla como A, ¿ok? Y 4 tiene raíz cuadrada, vamos a considerarla como 2. Sin embargo, 3 no tiene raíz cuadrada, por lo tanto quedará como un radical. Así. A raíz de 3 sobre 2.
Entonces este es el valor de h. ¿Ok? Este es el valor de h. Muy bien, y una vez que hemos calculado esto, pues ahora ya tenemos todo lo necesario para calcular, recuerda, el área del triángulo y luego multiplicarlo por 6, que esa es nuestra idea. ¿Ok? Entonces el área de la región del triángulo de acá es, ahora sí, base, recuerda que la base es A, no a medios, ojo, es A, ¿ya? La es A, base, por altura, que en este caso, como has visto, es A por raíz de 3 sobre 2, ¿ok? Entre 2, porque es un triángulo, recuerda, ¿ok? Entre 2, ¿ya? Muy bien, este sería el área del triángulo. El área del triángulo, voy a ponerlo mejor como un triangulito así dibujado. ¿Ok? Este es el área de un triángulo, ¿ya? Pero si este es el área de un solo triángulo, recuerda que yo lo puedo calcular directamente todo, ¿no? Directamente todo podría calcularlo, ya que, fíjate, lo tendría que multiplicar por 6, ¿no? Aún así, esto, bueno, lo que me daría el área del triángulo sería a por a, que es a cuadrado, la raíz cuadrada de 3, sobre 2 por 2, acá recuerda por extremos y medios, estos dos terminan multiplicándose, que sería 4. ¿Ok? Este es el área de un triángulo, pero el área de todo el hexágono, y acá sí lo voy a poner ya, el área de este hexágono, poner h, el área del hexágono sería 6 veces el área de este triángulo. ¿Ok? Lo que va a pasar aquí es que simplemente voy a terminar simplificando, ¿no? Al final voy a terminar simplificando. Acá le saco mitad 3 y mitad 2. Entonces el área de este hexágono, como puedes ver, terminaría siendo 3 medios a cuadrado por raíz de 3, ¿no? Unidades cuadradas según lo que sale. Entonces este sería el área de la base en función de A. ¿Ok? Eso sería el área de la base en función de A. Bien, entonces con eso ya tendría todo, pues, porque el área de la base, si es 3 medios a cuadrado por raíz de 3, solamente habría que multiplicar eso por la altura h. El volumen se calcularía con área de la base, que es 3 medios a cuadrado por raíz de 3, esto vamos a cambiarlo un rato de lugar, multiplicado por h, ¿no? Entonces, si queremos verlo un poco mejor, al final esto, pues tendríamos, juntando números, juntando las letras, podríamos decir que el volumen, cuando tengamos un hexágono regular de arista como base y acá de altura, podríamos decir que es 3 medios por la raíz de 3 de la arista básica al cuadrado por la altura del prisma. Y esa sería la respuesta para el caso. Bien, y ahora determinemos cómo calcularemos el área de un hexágono, pero ya con otros términos, ya no en función y para que quede para otros polígonos regulares en este caso. Para ello vamos a ser muy prácticos. Primero hay que conocer un concepto importantísimo que es el apotema. El apotema, que es un segmento que ya lo he dibujado aquí en este problema, ¿ok? Pero que está recibiendo momentáneamente otro nombre, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a conocer ahora este nuevo segmento que aparece en los polígonos, y en este caso en este polígono regular. Vamos a utilizar este concepto, no vamos a trabajar en función. Recuerda que esta h era la altura del prisma, no era esta h momentánea, y es justo esta h momentánea la que vamos a cambiarle su nombre. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es el apotema? ¿Qué es un apotema? La apotema, como se le dice en femenino. Hay dos tipos, porque hay una en figuras bidimensionales, como son estas, ¿ok? Y hay otras en tridimensionales, como puede ser una pirámide, por ejemplo.
En este caso, en un polígono regular, la apotema va a ser la menor distancia entre el centro del polígono a los lados, ¿ok? A los lados, a cualquiera de los lados, porque va a ser igual. Entonces la menor distancia, obviamente, por eso es que es perpendicular. Y esta menor distancia, en este caso, por ejemplo, es la altura de este triángulo, ¿te das cuenta? Y todos los polígonos regulares que podamos dividir en triángulos, porque sí lo vamos a poder hacer, pues van a tener su respectiva apotema, ¿ok? Entonces a esto le vamos a llamar a partir de ahora apotema, ¿ok? A esto vamos a llamarle apotema. Y lo vamos a tener así. Entonces, en función de eso, vamos a olvidarnos un ratito de los resultados anteriores, ¿ok? De los resultados anteriores que hemos obtenido, y vamos a ver cómo calcular el área de un polígono regular, en este caso un hexágono, para hacerlo de una manera muy práctica, ¿ya? A ver, primero, rápidamente, fíjate, tenemos en este triángulo, vamos a borrar esto, porque sabemos que el lado de esto es A. Entonces, como es un triángulo, muy sencillo, el área de ese triangulito es base, que es A, por altura, que en este caso es nuestra apotema, entre 2, ¿no? Ese es el área. Base A por altura, apotema, entre 2, ¿no? Este es el área del triángulo. Y ahora, fíjate que eso sería del triángulo. Y del hexágono, y el área del hexágono, fíjate que sería 6 veces esto. Es decir, 6 por el lado A, que es la arista en este caso, por el apotema entre 2. Obviamente que 6 entre 2 se va a poder dividir. Sin embargo, quiero que mires atentamente esto. ¿Qué es 6A? Solo fíjate en 6A, que es mi intención ahora explicarte. ¿Qué es 6A? Si tú te das cuenta, 6A es obviamente 6 veces A. Y 6 veces A aquí es A más A más A más A más A y más A. Es decir, ya identificaste que a qué elemento de la geometría estoy refiriéndome cuando me refiero a 6A aquí. Muy bien, exactamente. Esto no es otra cosa que el perímetro, ¿verdad? Es el perímetro. 6 veces A, el perímetro. Claro, porque si fueran 5 triángulos los que se formarían, que es lo que pasa por ejemplo en un pentágono regular, pues sería 5 por A, pero seguiría siendo el perímetro. ¿Te das cuenta? Ahora, hay un factor, o mejor dicho, hay una constante que siempre está apareciendo, que es este 2, que está dividiendo. Entonces, como siempre está apareciendo, yo puedo determinar lo siguiente. Al perímetro siempre lo puedo dividir entre 2. ¿Y cómo se llama ese perímetro que siempre se divide entre 2? Pues obviamente usamos ahí un prefijo semi. Entonces, aquí es lo que realmente estamos usando, es el semiperímetro. Uy, me falta espacio. El semiperímetro. Es decir, que todo esto que voy a cerrar aquí, como te das cuenta, no es otra cosa más que el semiperímetro. Y esto nos puede hacer mucho más sencilla la forma de resolver, ¿ok? La forma de resolver estos ejercicios, ya que podemos tener rápidamente identificado que el área de este hexágono lo podemos calcular como semiperímetro, voy a llamarle S, semiperímetro por apotema, rápidamente, ¿no? Entonces, si yo tengo el área de esta región hexagonal, ojo, regular, inmediatamente digo, ok, es el semiperímetro por el apotema. Ahora, la apotema la podemos calcular rápidamente, porque como hemos visto por el ejercicio anterior, el apotema no es otra cosa que la mitad de A multiplicado por raíz de 3. En un hexágono regular, ojo, solo en un hexágono regular, no se cumple la misma medida para otro polígono. ¿Ok? Entonces, eso podríamos hacer. Entonces, esto nos va a servir bastante cuando trabajemos en los siguientes ejercicios.
La segunda parte de este ejercicio nos piden esta vez ya que calculemos el volumen y el área total de todo este prisma, ya conociendo que la arista básica es 2 centímetros y que tiene una altura el prisma de 5 centímetros. Con estos datos son suficientes. Entonces, para ello te recuerdo en el video anterior que hemos demostrado cómo calcular el área de la base y cómo calcular la apotema de la base, en este caso que es un hexágono regular. ¿Ok? Entonces no olvidemos eso. Primero, rápidamente recordemos, como es un polígono, o como es un hexágono, perdón, regular, entonces vamos a aplicar la ecuación que habíamos demostrado. El área de esta base va a ser igual al semiperímetro multiplicado por la apotema. Y acá hay un detalle, la apotema la podemos calcular mentalmente también. ¿Okay? Recuerda que la apotema es ese punto que va, perdón, ese segmento que va desde el centro de nuestro hexágono regular, en este caso, hacia cualquiera de los lados de manera perpendicular. ¿Ok? Entonces esa es nuestra apotema. ¿Y cómo la calculamos? Muy sencillo. Como habíamos demostrado también en el video, lo calculamos dividiendo entre 2 a nuestra arista básica, al lado del hexágono, y multiplicándolo por raíz cuadrada de 3. ¿Ok? Eso lo habíamos visto, ya que recuerda que se formaban triángulos equiláteros aquí. Entonces, si acá mide 2, la apotema va a medir. Mira cómo lo vamos a hacer por primera vez. Si esto mide 2, pues lo divido entre 2 y lo multiplico por la raíz cuadrada de 3. Obviamente que aquí se va a terminar simplificando y mi apotema va a medir raíz cuadrada de 3 centímetros. Es decir, esto mide raíz cuadrada de 3 centímetros. ¿Ok? Muy bien, ya tengo todo entonces. Ya tengo todo lo necesario. Calculemos lo demás. El área de la base, como dice, semiperímetro. Si el lado del hexágono mide 2, el perímetro será 2 por 6, o sea 12. Pero nosotros trabajamos con el semiperímetro, la mitad. Entonces sería 2 por 3, que serían 6. ¿No? El semiperímetro serían 6. 2 más 2 más 2. Ya no sería toda la suma. Entonces el semiperímetro mide 6 centímetros por la apotema, que es raíz cuadrada de 3. Entonces esto me da 6 raíz de 3. ¿Qué cosa? Centímetros cuadrados. Vamos a calcular de una vez el volumen. El volumen, recuerda que es área de la base multiplicado por la altura del prisma. El área de la base, que es 6 raíz de 3, lo tengo que multiplicar por 5 y en este caso obtendrías 30 raíz cuadrada de 3 centímetros cúbicos. Ese es nuestro volumen de este prisma de acá con estas medidas. Ya está, mire qué sencillo. Luego, ahora vamos por el área lateral. El área lateral, no olvides que es perímetro de la base multiplicado por la altura del prisma. Entonces el perímetro de la base, si la base tiene como lado 2 y son 6 lados, obviamente el perímetro será 2 por 6, 12. ¿No? Ese es mi perímetro de la base, multiplicado por la altura 5. Entonces mi área lateral sería 60 centímetros cuadrados. Listo. Nada, nos queda simplemente ver el área total. El área total, que es 2 veces el área de la base, recuerda, ¿no? Tiene 2 bases y se le suma al área lateral, que es esta. Entonces tendrías 2 veces por el área de la base, que es 6 raíz de 3, le vamos a sumar el área lateral, que es 60 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto me sale eso? 2 por 6, bueno, acá me da 12 raíz de 3 más 60, en este caso centímetros cuadrados. ¿Y esto lo puedo sumar? No, porque recuerda que este es un irracional y este es un racional. Por lo tanto, queda expresado de esa manera nuestro resultado.